¿Qué tal, queridos amigos? Es un gusto encontrarnos una vez más en estas transmisiones que TV UNAM realiza desde la sala de conciertos de Nezahualcóyotl. Ahora para llevar hasta ustedes el séptimo programa de la primera temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Soy Fernando San Martán y como siempre tengo el placer de ser su anfitrión en este concierto dedicado a compositores cuya buena parte de su vida creativa estuvo vinculado con la ciudad de Viena. Me refiero a Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart y Johannes Brahms. Del primero, escucharemos en la parte inicial de este programa su obertura La consagración de la casa, mientras que del segundo escucharemos su concierto número 24 para piano y orquesta en do menor, Köchel 491, en el que actuará como solista el pianista norteamericano Derek Hahn. Por su parte, de Brahms, escucharemos en la segunda mitad de nuestro programa su tercera sinfonía en fa mayor opus 90. En esta ocasión, la Orquesta Filarmónica de la UNAM actuará bajo la batuta de su director titular, el maestro Máximo Cuarta. Quisiera iniciar el comentario de la primera obra, la obertura La consagración de la casa de Ludwig van Beethoven, recordando que fue el director del Theater in der Josefstadt de Viena, Friedrich Hensler, quien le encargó la composición de esta obra Beethoven para el concierto de reapertura de dicho teatro. Por aquellas épocas, estamos hablando del periodo tardío del compositor, este había lanzado de nuevo su mirada sobre el manejo del contrapunto en las obras de Bach y Händel, interés que se verá reflejado en muchas de las composiciones de su última etapa, desde las sonatas para piano opus 101 a la opus 111, hasta los últimos cuartetos de cuerdas y la gran fuga opus 133. ¿Por qué le comento esto? Bueno, pues porque sería precisamente a Händel a quien Beethoven tomaría como modelo para la creación de la obertura a La consagración de la casa, en cuya introducción se evoca la solemnidad característica de las oberturas francesas creadas por Jean-Baptiste Lully para glorificar al Rey Sol, cuyo modelo fuera seguido precisamente por Händel en sus propias oberturas. Además de recrear las secciones fugadas de dichas oberturas, es decir, aquellas partes basadas en la imitación de un tema con intrincados contrapuntos que se desarrollan en distintos momentos de la obra. Quisiera llamar la atención especialmente sobre la sección que sigue a la majestuosa marcha con la que se abre esta espléndida obra, por el uso luminoso de los metales y en la cual, es justo decirlo, el fagotista despliega un enorme virtuosismo, por la tremenda dificultad de los pasajes que ejecuta. La obra culmina en una apoteosis orquestal en la que resuenan los ecos de la obertura Leonora III del propio Beethoven. Ahora bien, en relación con la segunda obra de nuestro programa, el concierto número 24 para piano y orquesta de Mozart, es importante señalar que es una obra muy especial por varias razones. La primera de ellas, la tonalidad en la que está escrita, do menor. Déjeme recordarle que en la música, desde el periodo barroco, los compositores comenzaron a utilizar primordialmente dos tipos de escalas para crear sus obras. La escala mayor y la escala menor. Si recordamos que tenemos 12 sonidos diferentes, y construimos una escala mayor iniciando en cada uno de ellos, tenemos entonces 12 escalas mayores. Lo mismo sucede con las menores, lo cual nos da como resultado 24 escalas que conforman lo que podríamos llamar la paleta de colores o tonalidades en las que puede escribir un compositor. Es por eso que escuchamos que una obra está en tal o cual tonalidad, lo que significa que aunque el compositor utiliza muchas escalas para confeccionar su discurso musical, es la tonalidad principal la más importante de toda la composición. Así un compositor puede elegir una tonalidad, ya sea por razones prácticas, por ejemplo, relacionadas con los instrumentos que va a utilizar, o porque considera que esa tonalidad es la más adecuada para darle forma a las ideas que quiere expresar. En ese sentido, llama la atención el hecho de que Mozart solo compusiera algunas cuantas obras en la tonalidad de do menor. Entre las que destacan su sonata para piano, Köchel 457,
y la fantasía en do menor Köchel 475. Que por lo general se ejecuta antes de la sonata. Su quinteto para cuerdas en do menor, Köchel 406, también do menor, o su misa en do menor, Köchel 427, por mencionar las más significativas. De los 27 conciertos para piano y orquesta que la tradición le adjudica, aunque lo cierto es que no todos son de su autoría, solo 2 fueron escritos en tonalidades menores, el número 20 en re menor y este que escucharemos, el cual está en do menor. Lo cierto es que Mozart, a diferencia de muchos compositores contemporáneos y del periodo anterior, es decir, el barroco, no exploró una gran gama de tonalidades en sus obras, aunque algunas de ellas están claramente relacionadas con símbolos, como lo es el caso de mi bemol mayor, que los expertos aseguran que está vinculada con las creencias masónicas que profesaba Mozart. En el caso específico de do menor, nos encontramos con que en las obras en las que utilizó esta tonalidad, Mozart explora mundos emocionales de gran tensión y podríamos decir trágica expresividad, y tal vez por eso algunas de las obras escritas en esta tonalidad ejercieron una influencia muy particular en Beethoven, para quien do menor era la tonalidad trágica por excelencia. Pensemos en su quinta sinfonía, su obertura Coriolano, el primero de sus tríos, el cuarto de sus cuartetos opus 18, su última sonata para piano, la opus 111, pero sobre todo en su sonata patética, claramente influenciada por la sonata Köchel 457 de Mozart, o su tercer concierto para piano, que en muchos sentidos toma como modelo el concierto que escucharemos el día de hoy. Por otro lado, esta es una obra en la que Mozart lleva el juego de fuerzas sonoras, representando tanto por el piano como por la orquesta, a niveles nunca antes explorados en este tipo de obras, dando un tratamiento sinfónico a la orquesta más que como acompañante del solista. De hecho, en ningún otro concierto Mozart utiliza una dotación instrumental tan amplia como en este. Por último, llama la atención la estructura de la obra, en la que, por ejemplo, aunque el primer movimiento se apega a una forma sonata, con su exposición, su desarrollo y la reexposición, la manera en la que se alternan el solista y la orquesta en la construcción de los temas tampoco se ciñe a las formas tradicionales. Por ejemplo, la orquesta expone los temas iniciales y cuando el piano aparece lo hace en un estilo que parece más bien el de una cadenza, es decir, una improvisación. O por otro lado, el último movimiento, que tradicionalmente tiene la forma de un rondó, pero que en este caso está basado en una serie de 8 variaciones, algo que se aparta de las convenciones de la época. Pero ya todo está listo para que nos traslademos al escenario de la Sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para el comienzo de este séptimo programa de la primera temporada de conciertos 2019 de la FUNAM. Acompáñenos.
termina de esta manera la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la conducción de su director titular, el maestro Máximo Cuarta, ha realizado de esta obertura de Ludwig van Beethoven, la consagración de la casa. Y antes de que haga su aparición en el escenario, el maestro Derek Hahn, para interpretar el concierto número 24 para piano y orquesta en do menor de Mozart, quisiera comentarle que este concierto fue terminado de componer por Mozart el 24 de marzo de 1786 y ejecutado 2 semanas después en uno de los conciertos que el mismo compositor organizaba en Viena para su propio beneficio, conocidos como academias, y en el que él llevaba la parte solista y dirigía desde el teclado. Se dice que en su estreno la parte del piano no estaba terminada, o cuando menos no estaba escrita en su totalidad. De hecho, Mozart no dejó escritas cadenzas específicas para este concierto, lo cual seguramente significa que realmente las improvisó el día del estreno.
Y de esta manera, queridos amigos y amigas, ha concluido la espléndida ejecución que el maestro Derek Han ha llevado a cabo de este concierto número 24 para piano y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart, acompañado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, conducida por el maestro Máximo Cuarta, director titular de la misma. Su atención, por favor. Y mientras la orquesta y el director se toman un merecido descanso, quisiera compartir con usted la entrevista que TV UNAM le tiene preparada con el solista invitado para ejecutar este concierto, el maestro Derek Han. Well, it is very nice to be here in Mexico City at the OFNAM, and my name is Derek Han. I was born in the United States. My parents came from China many, many years ago, from Beijing and Shanghai. My father's from Shanghai. And my formation was in New York at the Juilliard School. And then when I was 18, after I graduated, I went to Italy. And I lived in Italy for about 25 years. Was married, have children who are half Chinese, half Italians, and played a great deal in Europe. And then now I live back in the United States, but travel sort of everywhere. I'm asked often, how is my approach to music and so on. We are all in a wonderful situation where we have wonderful music written many, many years ago by great masters. And it is our task, I believe, to understand what is the wish and the emotions that the composer would like to communicate to the audience. And when we are able to do that, I think we are particularly blessed because we overcome all nationalities, all traditions, all different cultures, all different languages, and we all are joined together by the beauty of this music. Mozart's music for me, I'm sometimes asked, what does it represent? It represents really one of God's gift to the world.
whether one believes or not, that one man could write such incredibly beautiful music that is at the same time so clear and in many ways quite simple, but it has really a depth of meaning and a real clarity of vision and emotion that is something really very, very special. And as musicians, it is something that we work all our lives to try to better understand and play better. Mozart's music also is perhaps not the most technically challenging, but musically challenging because it is left very much open and very clear. And so within this music, you must have really an idea of what you believe he was feeling and wanted to express in this time. And the concerto that I will be playing is one of his more dramatic works. It is in C minor. And Mozart's music generally is very sunny, but there is a great deal of, I think, passion and emotion that is described in this music, which is very particular for this time that he was writing. And it was actually, I think, a foreshadowing of the time that Beethoven would begin to write. I generally play classical music. There, I do play modern music as well. It is, contemporary music is something that is, it's important to learn what the composers of our time are writing and the music that they are writing. Sometimes it is difficult to understand, even for us who are professional musicians, so I can imagine for the public as well. But very often they're pieces that are great, they're very challenging, but are very interesting to play. Y ahora quisiera compartir algunos comentarios sobre la obra que escucharemos en la segunda parte de nuestro programa, la Tercera Sinfonía en Fa mayor opus 90 de Johannes Brahms. Quisiera iniciarlo recordando que desde el advenimiento de la música barroca a finales del siglo XVI y principios del XVII, cada siglo ha tenido sus pequeños o grandes enfrentamientos musicales entre los partidarios del cambio y los defensores de la tradición. Por ejemplo, en 1605, Claudio Monteverdi se defendió de las duras críticas que Giovanni Maria Artusi lanzara hacia las innovaciones de su quinto libro de madrigales, argumentando el uso de lo que denominó seconda práctica. En el siglo XVIII, París sería el escenario de la famosa querella de los bufones, entre los simpatizantes de la influencia italiana en la ópera y los defensores de los valores musicales franceses. Ambos bandos, liderados por Jean-Jacques Rousseau y Jean-Philippe Rameau respectivamente. Por su parte, la segunda mitad del siglo XIX sería testigo de la confrontación entre aquellos que consideraban que la música debía ser un fin en sí misma y quienes sostenían que debía ser vehículo de expresión de contenidos ajenos a su propio lenguaje. Así, la gran pianista y compositora Clara Schumann, el gran violinista Joseph Joachim y Johannes Brahms se contaban entre los principales partidarios de la primera postura, mientras que Franz Liszt y Wagner, por ejemplo, se encontraban en el lado opuesto. Precisamente el año del fallecimiento de Richard Wagner, 1883, coincidió con el del estreno de la obra que ocupa la segunda parte de nuestro programa, la Tercera Sinfonía de Brahms, quien había concluido su composición durante su estancia estival en Wiesbaden, a donde acudió atraído no solamente por la vista del paisaje que podía contemplar desde el lugar donde trabajaba, sino por la presencia de la joven cantante Hermine Spies, la misma a la que llegaría a considerar su intérprete favorita de la Rapsodia para contralto, y la que seguramente inspiraría un año después la creación de sus Lieder, opus 96 y 97. Fue bajo la luz de este ser que por aquellos años iluminara la vida del compositor, que terminaría de ser compuesta la que el director de orquesta Hans Richter llamaría la heroica de Brahms. Pero si bien es cierto que en esta obra Brahms continúa transitando en algunos aspectos por los mismos senderos que ya había recorrido en sus dos primeras sinfonías, como por ejemplo el hecho de considerar la obra en su totalidad como una forma que alcanza su clímax en el último movimiento,
o también de concebir el tercer movimiento como un intermezzo de carácter más íntimo y expresivo en vez del desenfrenado scherzo beethoveniano. La tercera sinfonía presenta algunas características que permiten reconocer en cierto grado de alejamiento del compositor en relación con los procesos seguidos para la creación de sus dos anteriores sinfonías. Por ejemplo, los desarrollos de los dos movimientos extremos, el primero y el cuarto, y que tienen forma sonata, es decir, la exposición, el desarrollo y la reexposición, son menos importantes que las exposiciones, las cuales se distinguen por su riqueza temática y en las que más que trabajar a partir de motivos cortos, lleva a cabo la exposición de largas melodías, además de que cada uno de estos movimientos concluye con una atmósfera de gran serenidad. Cabe destacar también el constante uso que hace Brahms de claroscuros por medio de la oposición de pasajes en modo mayor y modo menor, presente desde la alternancia de los primeros acordes, que se hace extensiva al contraste entre el do mayor y el do menor de los movimientos centrales, y que culmina en el último movimiento con la transformación del fa menor inicial en el sosegado fa mayor con el que concluye la obra. Mención especial merece la cuidada orquestación que inclusive Brahms modificó durante los ensayos previos al estreno, y de la cual encontramos un claro ejemplo en el regreso a la sesión inicial que sigue a la parte central del tercer movimiento, la cual se expone con una instrumentación diferente a la del inicio. Y ahora es el momento de que lo invite a compartir la entrevista que TV UNAM le tiene preparada con el maestro Máximo Cuarta, director titular de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos. En este programa tenemos una obertura de Beethoven, un concierto por piano de Mozart y la tercera sinfonía de Brahms, que claramente no es clásica, es de periodo romántico, pero todavía es una obra en la cual se refleja todo lo que pasó del clasicismo, el periodo clásico. Hablando de la obertura de Beethoven, es una obertura muy particular porque es la más diferente entre las oberturas de Beethoven. A veces se puede decir que es la menos beethoveniana, aunque yo creo que es una de las más importantes, la más interesante, porque él utiliza una técnica que nunca utilizó, o sea, utilizó muy poco, el contrapunto. Entonces, escribir un tema, el contrapunto sería un tema que se desarrolla a través de muchos instrumentos, diferentes secciones de instrumentos. Y esta es una técnica que no es beethoveniana, o sea, no es. Él mira más a Händel que a otros compositores. Y es conocida como la consagración de la casa, aunque la traducción no está verdaderamente justa. Y esta obertura normalmente él la escribió para la inauguración de un nuevo teatro. Y entonces también hoy se utiliza cuando tiene que hacer una inauguración de un nuevo teatro. Es una obertura como toda la música de Beethoven, increíble. En este sentido es particular porque hay este contrapunto. Hay dos sesiones muy grandes, aunque el contrapunto está siempre, pero hay dos sesiones, una que es muy fuerte y una que es muy piano, donde se puede escuchar esta técnica contrapuntística. Después de Beethoven tenemos uno de los, creo, más importantes conciertos por piano, el 491 en do minor. Es uno de los dos conciertos que él escribió en la tonalidad menor, junto con el concierto 466, que es en re menor. Es un concierto muy dramático. Ya desde el comienzo empieza en una manera tal vez poco mozartiana, porque casi siempre los conciertos de Mozart empiezan con ese estilo de marcha en 4 cuartos, y en este concierto empieza en 3 cuartos con una melodía muy trágica, con un cromatismo que, verdad, no se sabe dónde él quiere ir, pero es un concierto increíble. Es un concierto increíble que tiene esta dramaticidad
desde el primer movimiento al tercer movimiento, con este movimiento central en forma de rondó, que es un contraste muy grande, está muy, muy cariñoso, muy sereno, muy tranquilo. En el tercer movimiento retoma nuevamente esta situación, esto escribir trágicamente en forma de tema con variaciones. En la segunda parte tenemos la tercera de Brahms. Me gusta recordar que estamos haciendo todo el ciclo de las sinfonías de Brahms. Y en este programa tenemos la tercera. Y ya todo está listo para regresar al escenario de la sala Nezahualcóyotl, donde se ha dado ya la tercera llamada para el inicio de la segunda parte de este séptimo programa de la primera temporada de conciertos 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acompáñenos. Y antes de que haga de nuevo su aparición en este escenario el maestro Máximo Cuarta para dirigir la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM llevará a cabo de la tercera sinfonía en fa mayor de Johannes Brahms, quisiera comentar que en medio de las disputas en las que se vio involucrada la música de Brahms, Viena, ciudad en la que éste residió los últimos años de su vida, pese a ser el bastión de los defensores de la música pura, contaba entre los más acérrimos enemigos de la misma al joven compositor Hugo Wolf, quien llegó a decir de las sinfonías de Brahms que eran repugnantemente rancias e insulsas y fundamentalmente falsas y perversas, añadiendo que un solo golpe de platillos de una obra de Liszt expresaba más inteligencia y emoción que todas las sinfonías y serenatas de Brahms juntas. Sin embargo, no solamente el público vienés, sino el de todas las ciudades donde se presentó esta obra, la recibieron con tal entusiasmo que Brahms llegó a llamarla la infortunadamente sobreafamada sinfonía.
Y de esta manera finaliza la ejecución de esta tercera sinfonía en fa mayor opus 90 del compositor alemán Johannes Brahms, en la interpretación que la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha llevado a cabo bajo la batuta de su director titular, el maestro Máximo Cuarto, en este séptimo programa de la primera temporada de conciertos 2019 de la UFUNAM, en el que además hemos escuchado en la primera parte la obertura La consagración de la casa opus 124 de Ludwig van Beethoven y el concierto número 24 para piano y orquesta en do menor, Köchel 491 de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que ha actuado como solista el pianista norteamericano Derek Hahn. Por mi parte, solo me resta despedir esta transmisión, no sin antes agradecer a todos y cada uno de los que la han hecho posible, y por supuesto a usted por brindarnos el favor de su atención. Soy Fernando San Martín y espero que nos volvamos a encontrar en uno más de nuestros conciertos. Hasta la próxima.